¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona ha perdido 2-1 en el Luis II ante el Mónaco, una derrota que tiene unas consecuencias estadísticas que por supuesto os voy a contar y no os las perdáis porque son bastante curiosas y bastante extremas. El Atlético de Madrid ha ganado con un gol en el último instante al Leipzig, 2-1, remontando un tanto inicial del conjunto alemán. El Brest, que debutaba hoy en competición europea, le ha ganado 2-1 al Sturm Graz. El Atalanta y el Arsenal han empatado a 0 y en los dos partidos de la tarde el Leverkusen ha goleado en Rotterdam al Feyenoord 0-4 y el Benfica le ha ganado 1-2 al Estrella Roja en el Maracaná, en el pequeño Maracaná de Belgrado. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido en esta jornada de Champions desde ya. ¡Aleo! Bueno amigos, pues sí, es jueves y hay Champions League. Una jornada atípica y que ya veremos a ver si la vemos la temporada que viene, porque desde luego esta ya no se va a repetir más. A partir de ahora las jornadas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se van a jugar en martes y en miércoles, como viene siendo habitual, 9 partidos cada día, 2 a las 7 menos cuarto, hora española, y los otros 7 a las 9. Esto ha sido un experimento que veremos a ver si sigue funcionando para la temporada que viene. No es la primera vez que hay una jornada de Champions en jueves. El 27 de noviembre del año 97, cuando la Champions aún estaba germinando y se estaba convirtiendo en la competición que es ahora mismo, había muchas pruebas por parte de UEFA, ya se jugó una jornada completa en jueves, bueno, parte de una jornada en jueves, 6 partidos se disputaron aquel 27 de noviembre del año 97 y uno de esos partidos fue un partido histórico para la Copa de Europa, porque fue el Rosenborg 2, Real Madrid 0 en Trondheim, en un encuentro sobre la nieve, en el que Bodo Illner se lesionó y Cañizares, el segundo portero del Real Madrid en aquella época, estaba tocado. Jupp Heynckes era el entrenador y estaba tocado y era duda para el partido, con lo cual el Madrid se había quedado sin porteros y tuvieron que ir al colegio a avisar a un chaval llamado Iker Casillas, que tenía 16 añitos, pues para que se metiera en un avión, le compraron un traje ahí rápido y lo mandaron para Noruega por si acaso Cañete no podía jugar aquel partido. Finalmente Cañizares lo jugó y Casillas estuvo en el banquillo todo el encuentro, pasando un frío que pelas. Las fotos de Casillas en el banquillo de Trondheim son míticas y son ya historia del Real Madrid y de la Copa Europa. Fue su primera convocatoria con el primer equipo y luego vino una carrera súper exitosa. Después de esa jornada que hubo en jueves, sabéis que me gusta mezclar un poquito los análisis con la historia de la Copa de Europa, que sé que también estas cosas os molan mucho a vosotros. Después ha habido otros 3 partidos que se han jugado en jueves en las Champions, pero ya no han sido en horario unificado, han sido partidos que han sido aplazados de martes o miércoles pues por diversos motivos. Por ejemplo, hubo un Sturm Graz 1, Real Madrid 5, que se pasó de un miércoles a un jueves porque en el campo del Sturm Graz cayó una lluvia tremenda el día que estaba programado el partido. El Sturm Graz, que por cierto ha vuelto hoy a la Champions, ha perdido ante el Brest, el Sturm Graz, que no jugaba Champions desde hacía 23 años. Pues digo que aquel partido se aplazó a un jueves y luego, bueno, ha pasado otras 2 veces más. La última fue por la pandemia, en aquella Champions tan rara que se tuvo que jugar toda la fase final en Lisboa. Pues el último partido de Champions que se había jugado en jueves era un partido que se ha repetido hoy. Fue un Atlético de Madrid-Leipzig, partido de cuartos de final de aquella Champions, 13 de agosto de 2020, en el que el Leipzig eliminó al Atlético de Madrid, se metió en las semifinales de aquella Copa de Europa y hoy, como digo, se ha repetido el partido y se ha repetido el marcador, pero en sentido inverso. Esta vez ha sido el Atlético de Madrid el que ha ganado por 2-1. Bueno, pues esta jornada de jueves se ha iniciado con una gran victoria del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que he cometido ahí un error en Twitter, porque he puesto que estaba debutando en la Champions. Se me había olvidado que Xabi Alonso en su primera temporada en el Bayer Leverkusen ya jugó, ya estuvo en el banquillo en varios partidos de Champions, incluido uno mítico en el nuevo Metropolitano, en el que el Atlético de Madrid, pues después de que el árbitro pitara el final, el VAR le hizo ir a ver al monitor un posible penalti, terminó pitando el penalti y ese penalti lo falló el Atleti y ese penalti a la postre fue el que eliminó
eliminó al Atlético de Madrid de aquella Champions y por lo menos permitió al Leverkusen entrar en la Europa League como tercero de grupo. Bueno, en aquella Champions ya estaba Xabi Alonso en el banquillo, acababa de llegar al equipo, y ahora por tanto no es su debut, pero desde luego que después de lo de la temporada pasada, del campañón que hizo el Leverkusen, pues ha entrado con muy buen pie en esta Champions y de la mano de un futbolista que es extraordinario y que va a ser una estrella del fútbol mundial, es que no tengo ni la más mínima duda. Hoy voy a hablar de dos jugadores que van a ser estrellas, sin duda, del fútbol mundial. Uno es Florian Wirtz y el otro es Lamine Yamal. Alguno más habrá, pero estos dos es que lo tengo clarinete. Hoy Florian Wirtz ha marcado nada más empezar el partido en su debut, a los 4 minutos y 37 segundos. Ha sido el segundo jugador alemán que ha tenido una irrupción goleadora más temprana en la historia de las Champions. El récord es casi imbatible, el récord lo tiene un mito del Borussia Dortmund y de la selección alemana, campeón de Europa en el año 96 con la selección alemana, en la Euro de Inglaterra, ganando en la final a Checoslovaquia. Hablo de Andy Möller, que era el jefe de aquella selección alemana y de aquel Borussia Dortmund que fue campeón de Europa en el año 97. Bueno, Andy Möller debutó en la Champions en 1995 con su equipo, con el Dortmund, y marcó a los 37 segundos. Pero hay algo que ha hecho Florian Wirtz y que no ha hecho ningún jugador alemán anteriormente, que es marcar 2 goles en su debut en la Champions League. Wirtz, como digo, pues va a ser un jugador fantástico, ya le hemos visto la pasada temporada, tiene ahora mismo un precio desorbitado, está por encima de los 100 millones de euros, le hemos visto una Eurocopa, bueno, empezó muy bien el primer día contra Escocia, luego bajó un poquito el pistón y luego en los 2 partidos de octavos y cuartos de final, la verdad que estuvo bastante mejor, pero es que le queda mucho, es que es muy joven, es que tiene 21 años y este chico, como os digo, va a hacer historia y hoy ha empezado a hacer un poquito de esa historia consiguiendo para su equipo, con 2 goles, para el Bayer Leverkusen, la mayor victoria de su historia fuera de casa en la Copa de Europa. En el otro encuentro de la tarde, el Benfica ha ganado 1-2 al Estrella Roja en Belgrado. Ha sido un partido curioso, el Benfica ha ganado bien, a pesar de que el Estrella Roja ha marcado un gol casi al final. Milson, el jugador de Angola, ha acercado a los serbios en el marcador justo al final del partido. Por cierto, segundo jugador angoleño que marca en la historia de las Champions. El primero fue Luis Miguel, un jugador que con el Sporting de Portugal marcó un gol en noviembre del año 97, jugador también angoleño. Bueno, digo que ahí se acerca un poco el Estrella Roja, pero el Benfica ha tenido el partido bajo control en todo momento y hoy se ha producido un hecho bastante curioso en la Copa de Europa, porque por primera vez en este torneo un jugador turco, que ha sido Kerem Aktürkoğlu, marcaba en la competición para un equipo portugués. Y es que 20 minutos después ha llegado el segundo turco que ha marcado para ese mismo equipo portugués, para el Benfica. Primero ha sido, como digo, Kerem Aktürkoğlu y el segundo ha sido Orkun Kökçü, un golazo de falta directa que bueno, ha dejado el partido bastante liquidado. El último turco que marcó de falta directa en la Champions fue Burak Yilmaz, un gran delantero que para el Lille anotó contra el Salzburgo hace 3 añitos, también, como digo, de libre directo, con lo cual el Benfica también ha empezado con victoria en la Liga de Campeones esta temporada. Y vamos con los partidos de la noche, los partidos de las 9 de la noche. Por cierto, aprovecho para deciros, lo sabéis de sobra, pero os lo recuerdo, que podéis suscribiros al canal de forma totalmente gratuita. Le dais al botoncito de la suscripción y estáis ya incorporados a la familia. Y también, si os gusta este vídeo que estáis viendo ahora mismo, estos análisis, estos detallitos que vamos dando todos los días de la Champions, pues por supuesto que tenéis la posibilidad de darle al me gusta, darle un like al vídeo para ayudarnos con el algoritmo de YouTube contra el que estamos peleando todos los días, y también pues para mostrarme pues eso, que os gustan este tipo de contenidos, y siempre abierto a leer vuestros comentarios en el chat, ¿eh? Hoy espero que sean muchos, porque la verdad que hay bastante que analizar, sobre todo esos partidos de la noche. El Atlético de Madrid ha ganado 2-1 al Leipzig en un partido bastante bueno del Atleti, la verdad. El partido ha empezado mal porque el Atlético de Madrid
Nada más empezar el encuentro ha concedido una contra, algo bastante raro. El Atlético de Madrid, que estaba defendiendo muy bien este año, la seña de identidad clara del conjunto colchonero esta temporada es la portería a cero, y estamos viendo al Atlético de Madrid más cholista de los últimos años. Es prioridad básica mantener portería a cero, y luego pues ya veremos a ver qué sucede. Por eso sorprende bastante que después de 4 porterías a cero consecutivas que lleva el Atlético de Madrid en sus últimos 4 partidos de liga, de repente hoy haya habido un error en cadena de la defensa del Atleti y hayan concedido esa contra en el que Oblak, con una grandísima parada, ha detenido el primer disparo del jugador del Leipzig, pero en el rechazo de la parada de Oblak ha aparecido Šeško, que es un futbolista extraordinario. Se ha hablado bastante de él, tanto en la Eurocopa como a lo largo de la temporada pasada en la Champions. Hizo un gran partido, por ejemplo, contra el Real Madrid en el encuentro de octavos de final, aunque no tuvo suerte de cara a la portería, pero la verdad que le hizo pasar bastantes apuros al Madrid, en aquella eliminatoria que el Madrid pasó por los pelos. Y hoy, como digo, ha abierto el marcador a los 3 minutos y 55 segundos, que es el segundo gol más rápido que le hacen al Atlético de Madrid en casa, en la Champions League. El primero es un récord que tiene Bruno Alves, jugador del Porto, que en el año 2009, en un encuentro que acabó 0-3 para el Porto, marcó en el Vicente Calderón a los 82 segundos. Bueno, el Atlético de Madrid se ha repuesto bastante rápido a ese gol. Insisto, ha sido prácticamente la única ocasión que ha tenido el Leipzig en el primer tiempo, y el Atlético de Madrid a partir de ahí ha tomado el control del partido, y tras unos minutillos de duda ha conseguido empatar. ¿Quién si no? Don Antoine Griezmann ha sido el autor del empate del Atlético de Madrid, su gol número 33 en la Champions League con el Atlético de Madrid, gol número 33 en la máxima competición europea. El segundo máximo goleador del Atleti en la Copa de Europa es Luis Aragonés con 12 goles, es decir, la diferencia entre Griezmann primero y Luis Aragonés segundo son 21 goles. Esa es la distancia que hay entre Griezmann y el resto de jugadores del Atleti en esta competición, en la que en los últimos años sobre todo Griezmann es el que está sosteniendo al equipo y el que prácticamente le está haciendo pasar de rondas cuando el Atleti consigue pasar de rondas, que no es siempre, pero Griezmann está haciendo muchísimos goles, aporta tanto marcando como asistiendo más del 40% de los goles del Atleti en esta competición desde que regresó del FC Barcelona, de esos 2 años que estuvo en el Barça, y desde luego, a pesar de que no es la mejor versión de Griezmann, ni mucho menos, yo creo que estamos muy lejos de ver esa versión del futbolista francés. A mí me encantaría que recuperáramos al mejor Griezmann, pero creo que eso ya no lo vamos a ver. Pero una cosa que tiene Griezmann es que el talento y esa pillería y el saber dónde hay que estar, la experiencia, eso no lo va a perder nunca. Y hoy, como digo, pues bueno, ha vuelto a marcar en la Copa de Europa y le ha dado al Atlético de Madrid un empate que ha tranquilizado bastante al equipo. Y luego en el segundo tiempo, ahí el Leipzig sí que se acercó más. El segundo tiempo ha sido bastante igualado, aunque yo creo que a los puntos ha merecido la victoria el Atlético de Madrid, y esa victoria ha llegado al final con un gran gol de José Jiménez a la salida de un córner, votado por Griezmann, remate de cabeza, cuarto gol de Jiménez en la Champions, 3 de ellos los ha hecho de cabeza, que es la gran especialidad del central uruguayo del Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid que creo que justamente se ha llevado una victoria del Calderón y ha firmado un registro bastante interesante. Son 6 victorias seguidas. He dicho Calderón, bueno, Metropolitano, no me acabo de acostumbrar. Son 6 victorias consecutivas del Atleti como local en la Copa de Europa. Las 5 de la pasada temporada, más la que ha conseguido en el inicio de esta campaña. El Atleti ha igualado su mejor racha de victorias como local en la máxima competición europea. Una racha que databa del año 66, en la que el Atlético de Madrid también llegó a ganar 6 partidos seguidos y cayó en el que habría sido el séptimo. Un partido mítico de desempate contra la Vojvodina de Novi Sad, 2-3 perdió el Atlético de Madrid aquel día. La eliminatoria había quedado empatada entre la ida y la vuelta, hubo que jugar ese partido de desempate. Ese partido de desempate se jugó en el Vicente Calderón y, como digo, la Vojvodina ganó al Atleti, la Vojvodina de Yugoslavia, la desaparecida Yugoslavia o desmembrada Yugoslavia, y eliminó al Atleti, y ahí se cortó esa racha. Esperemos que el Atlético de Madrid pues continúe o pueda mantener esta racha durante muchos más partidos, por el bien del Atleti y por el bien del fútbol español. Sabéis que hay una 5ª plaza de Champions en juego para las grandes ligas, para la española, para la inglesa, para la alemana o para la italiana, o en el caso de otras ligas, pues hay una plaza adicional, no sería la 5ª, pero sí que hay una plaza adicional. Para Francia, pues, por ejemplo, sería la 4ª.
para las dos mejores ligas, o para las dos ligas que tengan mejor rendimiento en las competiciones europeas esta temporada, y evidentemente el rendimiento se empieza a medir incluso ya desde las propias rondas previas, y el comienzo de los equipos españoles, pues la verdad que no ha sido el mejor. Ha ganado el Madrid, el Atleti, pero han perdido el Barça y el Girona, y estos puntos, pues luego al final acaban pasando factura. Pero bueno, queda mucho todavía y ya os iré contando cómo está esa sexta plaza. El partido del Atalanta con el Arsenal ha tenido un gran protagonista, que ha sido David Raya. David Raya ha hecho un partido tremendo, pero sobre todo su actuación se corona con un penalti que ha detenido en el segundo tiempo. Y luego, después de tener el penalti, tras el rechazo, ha hecho otra parada, de un lado a otro. Bueno, una cosa extraordinaria. David Raya, que le está plantando o le puede plantar cara a Unai Simón como portero titular de la selección española. Recordemos que Unai Simón está ahora mismo lesionado y va a estar un tiempecito en el dique seco. Se ha tenido que operar de la mano por ese problema que tenía y que él mismo anunció durante la propia Eurocopa. Y Raya está, valga la redundancia, rayando a un grandísimo nivel, y hoy, como digo, pues ha salvado al Arsenal de una derrota en Bérgamo ante el Atalanta. Un equipo muy vistoso, un equipo muy bonito de ver, esta Atalanta, pero que hoy pues no nos ha ofrecido el espectáculo al que nos tiene acostumbrados. Nos ha brindado un 0-0 con ese penalti detenido, como digo, por Raya, primer portero del Arsenal que tiene un penalti en la Champions en una década. El último había sido Lukas Fabianski, lo hizo en marzo del año 2014, y como digo, pues con ese empatito, pues el Arsenal, bueno, pues sigue ahí, empieza con un puntito en la Champions, y creo que ha merecido algo más la Atalanta, pero bueno, al final lo que hay es lo que hay. Y quedan dos partidos. El Brest le ha ganado 2-1 al Sturm Graz, un Brest que, la verdad, ayer hablaba del Girona y de lo difícil que es lo que ha hecho el Girona, que es que su primer partido en las competiciones europeas sea justamente en una fase de grupos de la Champions League. Esto solamente tiene dos precedentes: el Leipzig, que lo hizo en 2017, y el propio Girona, que lo hizo ayer, y hoy el tercero de la lista ha sido el Brest, que se estaba enfrentando al Sturm Graz. No pueden jugar en su estadio porque el estadio no tiene las condiciones necesarias para ser un estadio de Champions, y se han tenido que ir a Guingamp allí a jugar sus partidos como local, y en Guingamp han marcado su primer gol. Lo ha hecho Ugo Magnetti, que es un jugador... Es bonito que haya hecho este gol Magnetti, porque Magnetti es uno de los jugadores que lleva más tiempo en el Brest. Magnetti debutó siendo un chavalín en el Brest en segunda división, y 8 años después de ese debut en segunda división, pues este jugador francés ha conseguido para su equipo el histórico primer gol, no solamente en la Champions, como digo, sino en la historia de las competiciones europeas. Luego ha empatado el Sturm Graz con un gol en propia puerta. Y también en el tramo final del partido, pues el Brest ha hecho el 2-1 y se ha terminado llevando la victoria. Y termino el análisis con el partido del FC Barcelona, que ha sido un partido, la verdad, súper raro. Un partido súper raro, y que ha estado muy condicionado por lo que ha pasado al principio, que ha sido una expulsión de Eric García en un error monumental de Ter Stegen, que hoy ha hecho un partido, yo diría que bastante malo. Los primeros 15 minutos de Ter Stegen han sido calamitosos, la verdad, calamitosos. Ha sido un error detrás de otro, y bueno, pues eso ha propiciado que el Barça se quedara con 10 y empezara perdiendo 1-0, pues prácticamente, como digo, en un cuarto de hora. Una mala cesión o una mala decisión de Ter Stegen ha obligado a Eric García, pues prácticamente a provocar una falta que ha sido una tarjeta roja bastante clara. Y bueno, ha sido expulsado a los 9 minutos y 37 segundos. Es la expulsión más tempranera de un jugador del Barcelona en toda la historia de las competiciones europeas. El récord hasta hoy era una expulsión de Guillermo Amor contra el Sparta Praga en el Camp Nou en la Copa de Europa 91-92, en un partido en el que Guillermo Amor había marcado un minuto antes de ser expulsados, en el que el Sparta Praga marcó un minuto después de que expulsaran a Guillermo Amor, y en el que el Barça terminó ganando 3-2, y esa temporada el Barça
terminó ganando la Copa de Europa. Su primera Copa de Europa la ganó en Wembley con aquel gol de Koeman ante la Sampdoria. Evidentemente ese gol ha condicionado muchísimo el partido. El Mónaco le ha hecho muchísimo daño al Barça, sobre todo por las bandas. Voy a recordaros la alineación del Barça, la alineación que ha sacado hoy Hansi Flick, que pierde su primer partido oficial como técnico del Barça, contra el mismo equipo que le goleó en el Gamper. 0-3 ganó el Mónaco en el Gamper hace algunas semanas, y hoy pues parece que le tiene tomada la medida al conjunto, no sé si decir francés, juega en la Liga Francesa, aunque Mónaco sabéis que es un país independiente. Bueno, llamadle como queráis, pero ese equipo, el Mónaco, que juega en el Luis II, parece que le tiene tomada la medida al Barça. El Barça que ha jugado hoy con Ter Stegen, con Koundé que está sentado ya en el lateral derecho, lo hemos estado comentando durante todo el partido en el Radio Estadio, ha hecho un muy buen partido Koundé y que está rindiendo muy bien, y era una posición en la que a él no le gustaba, pero que le va a terminar gustando, porque es una posición que le garantiza la titularidad en el Barça y en su selección. Recordemos que en Francia hay un porrón de defensas centrales buenísimos. Y evidentemente el hecho de poder jugar como lateral derecho a Koundé le ha permitido ser titular durante toda la Eurocopa, porque a lo mejor como central pues la habría tenido un poquito más difícil, con gente como Saliba o como Upamecano, que han sido los dos centrales que ha elegido Deschamps para esta Eurocopa. Koundé ha estado muy bien, es un defensa, es un lateral muy profundo, un lateral que llega bien a línea de fondo, que centra bien y está rindiendo a un buen nivel. Me ha gustado bastante Koundé. Centrales han sido Cubarsí e Íñigo Martínez. Balde hoy ha estado a menor nivel que le hemos visto en la Liga, donde ha estado bastante bien. Por delante de ambos Casado, que de nuevo ha hecho un grandísimo partido. El pase que le da a Lamine Yamal para el gol del empate del Barça es extraordinario. Eric García, que ha jugado de medio centro. El Barça tiene un problema con los centrocampistas, evidentemente, y ante las lesiones, pues no le ha quedado más remedio hoy a Hansi Flick que utilizar a Eric García de medio centro, y por delante Lamine Yamal por la derecha. Pedri, que también ha jugado muy bien. Pedri se ha pegado una pechada de correr hoy. La verdad que el chaval acaba agotado. Yo es que le estaba viendo correr y es que me estaba cansando hasta yo. Lo mucho que ha corrido hoy Pedri para ayudar atrás, para enganchar también arriba con Lewandowski. Gran partido de Pedri también. Rafinha ha estado un poquito más apagado, ha jugado por la izquierda. Ha tenido alguna ocasión, pero hoy no ha estado tan acertado como en otras ocasiones. Y Lewandowski tampoco ha estado hoy especialmente bien. El Mónaco ha jugado con Singo, con Kerer, Salisu y Vanderson, con Zakaria y Camara como mediocentros, con Benseguir, Minamino y Akliush, que ha sido el autor del primer gol del Mónaco, y arriba Embolo. Bueno, el Mónaco, al igual que le pasa al Barça, un equipo con muchísimos chavales. Bueno, el Barça hoy, después de los cambios que ha hecho en el segundo tiempo, ha acabado con 10 por la expulsión, como digo, de Eric García, pero ha acabado, de los 10 jugadores sobre el campo, 5 eran yogurines, chavales de entre 19 y 21 años. Ha acabado el Barça con Martín, con Domínguez, con Torre, con Ansu Fati, que ha entrado al final y que ha vuelto a la Champions, y con Casado. De los 10 jugadores con los que ha acabado el Barça hoy el partido en Mónaco, en el Luis II, 5 eran chavalines. Pero es que en el Mónaco también había 4 o 5 jugadores de entre 18 y 22 años. La verdad que ha sido más parecido a un partido de la Youth League que un partido de Champions League. Bueno, como digo, el primer gol ha llegado justo después de la expulsión de Eric García. Ha sido una buena acción de Akliush, también un jugador bastante joven y que tiene muy buena pinta. Ter Stegen ha hecho la estatua. No sé muy bien qué es lo que estaba pensando el portero alemán. No sé si estaba todavía pensando en esa expulsión que había provocado él con su mala decisión de Eric García, pero se ha quedado petrificado, se ha quedado helado y ha coronado, como digo, unos 15 minutos terribles. Por cierto, he hablado de la expulsión de Eric García como la más temprana del Barça en la historia de las competiciones europeas, pero es la quinta más rápida en la historia del Barça en cualquier competición oficial. El récord lo tienen Juanjo y Stoichkov. Juanjo, un jugador de los años 70, fue expulsado a los 6 minutos en un partido de liga en el año 77. Stoichkov fue expulsado por doble amarilla, le dio tiempo al bueno de Risto a ver 2 tarjetas en 6 minutos en un partido de liga que se jugó en el año 92. Canito fue expulsado en la Copa del Rey en el año 80 a los 7 minutos y luego amarilla, otro jugador paraguayo del FC Barcelona fue expulsado en un partido de liga en el año 85 a los 10 minutos, y esta de Eric García. Como digo, estas son las 5 expulsiones más tempranas del Barça en competición oficial. Y cuando el Barça lo estaba pasando peor y el Mónaco, como digo, le estaba haciendo mucho daño, sobre todo por las bandas, un equipo muy rápido, muy veloz, pues ha aparecido Lamine Yamal, que es que a mí me tiene
a mí me tiene, de verdad, yo estoy haciendo cuentas de cuántos mundiales seguidos va a ganar España con este chico. Toco madera, porque es que me parece que es extraordinario, y me parece además que una cosa que yo le echaba en falta, que ya tiene cojones que le echemos algo en falta a Lamine Yamal, con lo joven que es, tiene mucho para crecer y mucho para aprender, pero yo lo comenté muchas veces el año pasado. Lamine Yamal tenía un problema con la definición, o más que con la definición, con mirar a puerta, porque Lamine Yamal el año pasado estaba más preocupado de asistir que de marcar. Este año es que prácticamente marcan todos los partidos y hoy ha vuelto a marcar. Fijaros que el año pasado Lamine Yamal tuvo todo el año para convertirse en el goleador más joven en la historia de las Champions y no fue capaz de marcar en la máxima competición europea, pero en este año, en el que, como digo, se le ve un jugador mucho más decidido de cara al gol, ha conseguido su primer tanto en la Champions, pero no ha podido batir ese récord de precocidad. Los tiene prácticamente todos, pero este se le ha escapado por 28 días. El jugador o el goleador más joven en la historia de la Champions sigue siendo Ansu Fati, que hoy, como digo, ha entrado en el tramo final del partido. No han llegado a coincidir en el campo Ansu Fati y Lamine Yamal, pero a buen seguro que algún día lo harán y veremos, por tanto, en ese momento sobre el terreno de juego a los dos goleadores más jóvenes en la historia de la Champions, porque Lamine no ha podido con Ansu, pero se queda con el segundo puesto con 17 años y 68 días. El gol de Ansu Fati, con el que consiguió este registro, fue un gol en un partido de fase grupos. Esta jornada, el Barça ya estaba clasificado, fue a San Siro a jugar contra el Inter, ganó 1-2 y Lamine aquel día, como digo, pasó a la historia. A partir de ahí, el Barça se ha mantenido muy bien en el encuentro. A mí me ha gustado mucho hoy el Barcelona, a pesar de la derrota. Creo que el equipo ha dado la cara, y creo que a pesar de estar con uno menos, que no es fácil jugar con uno menos contra un buen equipo como es el Mónaco, pues creo que el Barça ha estado bien. También esto te da una idea de lo que es el Barça de Flick. Es un equipo súper vertical, un equipo que realmente no sabe mirar hacia atrás, tampoco es el típico Barça que hemos visto otros años de mucho pase horizontal y de mucho marear la perdida. Es un equipo súper vertical, un equipo que mira rápidamente al área contraria y hoy, a pesar, insisto, de tener un buen rival delante y de esa inferioridad numérica, así ha seguido siendo. Pero el Barça ha perdonado un par de ocasiones y en la Champions no puedes perdonar. En el segundo tiempo el Mónaco ha hecho varios cambios. Uno de ellos ha sido Georges Kena, un jugador que a los buenos aficionados del Barça les sonará porque fue el jugador que el año pasado en las Champions, en la última jornada, puso firma a la infamia del Barça en Amberes. Acordaros de aquella derrota ante el modesto equipo belga en la última jornada de la fase de grupos, 3-2. Bueno, pues el jugador que le puso el último clavo en el ataúd al Barça en aquel partido fue este Georges Kena, que marcó, como digo, en el tiempo añadido y que solo tiene 2 goles en Champions y los 2 se los ha hecho al Fútbol Club Barcelona. Un muy buen gol de Ileni Kena. Y luego el Barça, en el tramo final del partido, con el Barça ya repleto, como digo, de chavales, yo creo que Hansi Flick ha visto que el partido no lo iba a ganar. O al menos esa sensación me ha dado por los cambios que ha hecho, porque en el momento en el que el Barça perdía 2-1, ha quitado a Lamine Yamal y a Lewandowski y ha empezado a meter ahí a chicos, como digo, de 20-21 años, ha puesto arriba a Ferran y a Ansu, pero no le ha dado, y de hecho el Mónaco ha estado muy cerca de hacer el tercer gol en una jugada para mí bastante extraño lo que ha pasado, porque a mí me ha parecido que ha habido penalti en esa acción de Íñigo Martínez. No recuerdo contra quién ha sido, la acción. Ha sido contra Balogun, sí señor. Yo lo que he visto a ver, da igual, porque el árbitro ha pitado penalti, os adelanto ya todo, ha ido al VAR y en el VAR le han dicho que lo mire, y el árbitro lo ha mirado y ha dicho, venga, pues no es penalti. Yo lo que veo es que Íñigo Martínez, con la pierna izquierda, no llega a tocar el balón y le pone la zancadilla a Balogun. Sin querer, sí, sin querer, pero yo veo penalti, la verdad, yo lo veo. Pero el árbitro no lo ha visto, y también se puede interpretar, bueno, os digo también que en Onda Cero, en el Radio Estadio, que hemos estado haciendo el partido, todos mis compañeros, todos, del primero al último, han dicho que no era penalti. Además lo han visto clarísimo. Yo he sido el único al que le ha parecido que era penalti. Pues seguramente estaré yo equivocado, porque además de todos mis compañeros, en el VAR y el propio árbitro dice que no ha sido penalti.
Se puede interpretar también que Balogun se ha echado encima de Íñigo Martínez en lugar de que Íñigo Martínez le haya puesto la zancadilla. Bueno, en cualquier caso, da igual, porque como digo, haya sido o no haya sido penalti, que por lo visto no ha sido, el árbitro ha ido al VAR y lo ha anulado, y eso ha evitado que el Barça empezara con un duro 3-1 en el Luis II, pero aún así se ha llevado la derrota y ojo, como se ha avanzado al principio del vídeo, ojo que esta derrota no es cosa cualquiera, ¿eh? Es la tercera vez que el Barça empieza una Champions con derrota y en las 2 ocasiones anteriores el Barça no pudo pasar de la primera ronda. Es verdad que en este año el formato es diferente, hay más oportunidades, hay más partidos, pero vamos a ver qué pasa. Y el Barça tiene una ruta, yo creo que bastante asequible. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Digo que la primera vez que el Barça empezó una Champions con derrota fue en el año 97, en St. James's Park, ante el Newcastle. 3-2 perdió el Barça con hat-trick del Tino Asprilla, del colombiano, y ese año el Barça se quedó fuera. Se quedaron fuera Barça y PSV en aquella, y Newcastle también, cayeron los 3 en aquella Champions, pasaba solamente el primero y el mejor segundo, y el que pasó fue el Dinamo de Kiev de Shevchenko y de Rebrov. Y luego la otra vez fue hace 3 años. Empezó el Barça 0-3 perdiendo en casa contra el Bayern Múnich y tampoco consiguió pasar aquella fase de grupos, y esta es la tercera. Aún así yo creo que el Barça pasará, pero sí que hay un detalle que quería compartir con vosotros, y es que hay 5 equipos que han llegado a la final de la Copa de Europa después de empezar la fase de grupos perdiendo el primer partido, pero ninguno de ellos la ganó. Es decir, si el Barça gana esta Champions con Hansi Flick, que ya ha ganado una Champions con el Bayern, se convertiría en el primer equipo en la historia en ganar este torneo después de empezarlo con derrota. Esto, hasta la fecha, no lo ha conseguido absolutamente nadie. Bueno, tenéis el análisis de los partidos del miércoles y del martes en el canal. Este análisis ha quedado larguito, pero ha estado denso y ha estado bien, y creo que hemos analizado todos los partidos. Podéis verlo en el canal, los partidos del miércoles y los partidos del martes, y eso es todo lo que os quería contar. Espero que os haya gustado el vídeo y os mando un abrazo enorme. Hasta luego, amigos. Por cierto, miraros ahí en los menús y tal, que ahí tenéis todos los vídeos, ¿eh? Tenéis todos los vídeos del canal para que los veáis y los disfrutéis. Chao, amigos, chao.